Aún creen. Capítulo primero. La guerra del hambre. El mundo no terminó en una explosión, ni en un fuego divino, ni siquiera en una gran guerra. Murió lentamente, como un cuerpo enfermo que se niega a aceptar que ha dejado de vivir. Todo comenzó con el hambre. No un hambre común, sino un vacío que devoró la tierra misma. Los campos dejaron de dar fruto. Las estaciones se confundieron. Las lluvias cayeron donde no debían, y donde eran necesarias, se convirtieron en polvo. La humanidad, siempre tan segura de su dominio, miró hacia el cielo esperando respuestas, pero solo encontró silencio. Con el paso de los años, las ciudades se apagaron una a una. Los gobiernos desaparecieron, los templos fueron saqueados, y los ejércitos se convirtieron en tribus de supervivientes. En cada esquina, en cada sombra, el hambre tenía forma de hombre. Y esos hombres se devoraban entre sí. A ese tiempo le llamaron la guerra del hambre. Nadie la declaró, nadie la ganó. Fue una extinción lenta, sin héroes ni villanos, donde la moral se convirtió en un lujo y la compasión, en una sentencia de muerte. Entre ese mundo en ruinas caminaba Eirá. Sus botas rotas la acompañaban desde hacía años, y sus pies estaban cubiertos de cicatrices y hielo. Su rostro, curtido por el frío, conservaba una belleza vieja, de esas que no dependen de la juventud sino de la resistencia. Llevaba un abrigo de piel desgarrado, y dentro de un bolsillo interno, un pequeño frasco de cristal con una vela enrollada. Era su única pertenencia importante. Eirá no recordaba cuando comenzó a viajar sola. Había formado parte de un grupo una vez, en el norte, pero los hombres la vendieron por comida. Escapó, y desde entonces se acostumbró al silencio. No hablaba con nadie, pero a veces murmuraba al viento, como si aún esperara respuesta de alguien que se había ido demasiado pronto. En sus sueños veía un rostro infantil, ojos claros, cabello dorado, aunque el tiempo había borrado el nombre. Sabía, sin embargo, que aquel niño había sido suyo. Cada vez que el recuerdo aparecía, encendía su vela y susurraba: «Si sigues ahí, encuéntrame. No importa cuándo». Una noche, refugiada en los restos de un vagón de tren, oyó pasos entre la nieve. Se ocultó tras un asiento roto y esperó. Una caravana de sobrevivientes pasó lentamente, arrastrando carros de metal llenos de huesos y trapos. Eran los recolectores, hombres que vendían cadáveres por comida. Entre ellos caminaban niños descalzos con las muñecas atadas. Eirá apretó el frasco entre sus manos. Sabía que si la descubrían, no saldría viva. Pero uno de los hombres, el más viejo, giró la cabeza hacia donde ella estaba escondida. «¿Quién anda ahí?», rugió. Eirá no respondió. El viento cubrió sus huellas con nieve fresca. El viejo permaneció quieto unos segundos, luego escupió y siguió caminando. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció, Eirá salió de su escondite y respiró hondo. El aire helado le cortó la garganta. Se quedó un rato mirando las huellas que desaparecían en el horizonte y pensó: nadie debería seguir vivo así. Durante los días siguientes avanzó hacia el sur, guiándose por los restos de una carretera vieja. Entre los escombros encontró latas oxidadas, una muñeca sin cabeza y una Biblia rota, con páginas arrancadas para encender fuego. Se detuvo a leer lo poco que quedaba. En una página manchada se alcanzaban a distinguir las palabras: «Y el hombre comerá del hombre, y aún así no se saciará». Eirá cerró el libro. «Ya lo hacemos», susurró. El tercer día, halló un niño. Estaba acurrucado dentro de una cabina telefónica, cubierto con un saco demasiado grande. «¿Estás vivo?», preguntó ella. El niño abrió los ojos lentamente. Tenía la piel azulada y temblaba sin parar. Eirá lo envolvió con su abrigo y lo llevó a un refugio improvisado. Durante horas lo sostuvo contra su pecho, dándole calor con su propio cuerpo. Cuando el pequeño despertó, no dijo palabra alguna. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eirá. El niño no respondió. Solo extendió una mano hacia la vela que ella guardaba en el frasco. Eirá sonrió, cansada. «¿Te gusta la luz? ¿Eh? A mí también». Durante los días siguientes caminaron juntos. El niño no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Miedo, hambre,
algo de esperanza. A veces Eirá le contaba historias que inventaba para no dejar morir las palabras. Historias sobre un sol que volvería a brillar, sobre mares que aún respiraban bajo el hielo. Pero la realidad era más cruel que cualquier cuento. Una tarde, mientras cruzaban los restos de una ciudad congelada, escucharon gritos. Un grupo de hombres arrastraba a una mujer, golpeándola con bastones. La acusaban de haber robado un trozo de carne. Eirá quiso intervenir, pero sabía lo que eso significaba. El niño la miró con ojos suplicantes. Ella lo tomó del brazo y susurró: «No podemos». Siguieron caminando hasta que los gritos se apagaron. Cuando acamparon esa noche, el niño no quiso comer. Se quedó mirando la vela encendida y preguntó, por primera vez: «¿Por qué no la ayudaste?». Eirá lo miró, sorprendida por su voz. «Porque habríamos muerto también». El niño apartó la vista. «Entonces ya estamos muertos». Las palabras la hirieron más que el frío. No supo qué responder. Esa noche, el fuego se apagó antes del amanecer, y Eirá lloró en silencio. Pasaron semanas. Una ventisca los obligó a refugiarse en un edificio derrumbado. Dentro, hallaron latas viejas, una cama de metal y un espejo roto. Eirá encendió su vela. El niño, sentado frente a ella, la observaba con fascinación. «¿Por qué la cuidas tanto?», preguntó. Eirá sonrió débilmente. «Porque es lo único que aún obedece a la voluntad del hombre. Todo lo demás nos ha abandonado». El niño inclinó la cabeza. «¿Y si se apaga?». Ella lo pensó un momento. «Entonces la volveré a encender. Aunque tenga que arder yo». Esa noche soñó con una figura envuelta en luz, caminando entre los escombros. Una voz le decía: «El hambre no es del cuerpo, hija, es del alma. Cuando recuerdes eso, sabrás por qué aún respiras». Al despertar, el niño no estaba. Afuera, la nieve caía en silencio. Corrió entre las ruinas llamándolo, hasta que lo vio a lo lejos, de pie frente a una horda de hombres hambrientos. «¡Corre!», gritó Eirá. El niño no se movió. Los hombres lo rodearon. Tenían ojos vacíos, dientes ennegrecidos. Eirá tomó una barra de hierro y se lanzó contra ellos. Golpeó, gritó, sangró. Cuando todo terminó, su abrigo estaba cubierto de sangre. El niño temblaba, escondido detrás de una pared. Eirá cayó de rodillas, respirando con dificultad. El niño se acercó y le tocó la mano. «Tenías razón», susurró él. «Todo está hambriento». Ella lo miró con tristeza. «Sí. Pero mientras uno de nosotros recuerde lo que es cuidar, todavía queda algo humano». Durante la noche, encendió la vela una vez más. El viento se filtraba por las grietas del edificio, haciendo que la llama danzara. El niño se durmió abrazado a ella, y Eirá pensó en su propio hijo, en su voz, en su risa olvidada. Antes de cerrar los ojos, susurró al fuego: «No me dejes apagar, no todavía». El amanecer llegó gris. Afuera, el mundo seguía muriendo, pero dentro de ese refugio, la pequeña llama seguía viva. Eirá observó al niño dormir y comprendió algo que hasta ese momento no había querido aceptar. No caminaba buscando un lugar donde sobrevivir, sino un lugar donde el alma pudiera descansar sin miedo. A lo lejos, un ruido extraño la hizo incorporarse. Era un rugido bajo, metálico, como si la tierra despertara. Salió al exterior. Entre la neblina se alzaba una figura colosal. Una estructura luminosa que giraba lentamente, rompiendo el horizonte. No era humana, ni natural. Parecía una ciudad suspendida en el aire, brillando como si el sol hubiera regresado solo para ella. Eirá cayó de rodillas. «No puede ser», murmuró. El niño apareció a su lado, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?». Eirá no respondió. Solo sintió un calor antiguo recorrerle el cuerpo. Por primera vez en años, el viento olía a tierra viva. El niño sonrió. «¿Ves? Te dije que la luz no se apaga». Eirá tomó su mano. «Entonces iremos hacia ella. Cueste lo que cueste». Y juntos caminaron, dejando atrás el hambre, el miedo y las ruinas. En el horizonte, la ciudad brillaba como una promesa,
pero bajo esa luz también se escondía algo que los esperaba. Una voz que susurraba en las sombras. Una verdad que nadie estaba listo para recordar. Capítulo 2. El eco del pan. El amanecer los sorprendió caminando entre los restos de una carretera cubierta de escarcha. El aire estaba tan frío que el aliento de Eira y del niño se congelaba al salir de sus bocas. A lo lejos, la ciudad suspendida seguía brillando. Parecía moverse lentamente, como un espejismo, flotando sobre un océano de nubes que no existía. Cada vez que el sol intentaba asomarse, la estructura respondía con un destello de luz blanca, casi cegadora. Caminaron durante 3 días, comiendo lo poco que quedaba. Raíces, nieve derretida, un puñado de granos secos hallados en un viejo granero. El niño no se quejaba, pero Eira veía el cansancio en su rostro. Una noche, mientras descansaban dentro del esqueleto oxidado de un camión, el pequeño preguntó: ¿y si no es real? ¿Y si solo la estamos imaginando? Eira tardó en responder. Entonces será la última ilusión que tengamos. Y no la soltaré. El niño asintió. Luego se recostó en su regazo, y Eira lo cubrió con su abrigo roto. En silencio, encendió la vela dentro del frasco. La luz tembló, reflejándose en los ojos del niño dormido. El fuego, pensó, era lo único que aún obedecía. Al amanecer, el suelo cambió. Las grietas de la tierra se hicieron más anchas, y bajo el hielo comenzaron a escucharse murmullos. Era como si algo respirara en lo profundo. El cielo se tornó gris ceniza. El aire, más denso. Al llegar a una colina, vieron una figura solitaria de pie frente a un cartel cubierto de óxido. Era un anciano. Llevaba una túnica oscura, y sus ojos, al voltear, parecían vacíos. «No sigan», dijo con voz ronca. «La ciudad no da pan. Solo eco». Eira se acercó con cautela. «¿Quién eres?» El hombre sonrió, mostrando dientes amarillos. «Soy uno que creyó. Uno que caminó hacia la luz. Y regresé con las manos vacías». El niño lo miró curioso. «¿Por qué regresaste?» El viejo se agachó y tocó la nieve. «Porque la fe también puede matar si no se sabe en quién se confía». Eira sintió un escalofrío. «¿Qué hay allá arriba?», preguntó. El hombre la observó un largo rato, como buscando en su rostro algo que ella misma había olvidado. «Una promesa que no era para nosotros», respondió finalmente. «Una máquina que se alimenta de los que aún esperan». Eira quiso preguntar más, pero el anciano levantó la mano. «Si decides seguir, recuerda esto: lo que parece luz puede ser el fuego que devora». Y sin más, se perdió entre la neblina. El niño lo siguió con la mirada. «No le creo». Eira guardó silencio. Sabía que la esperanza y la mentira podían vestirse igual. El camino los llevó hasta un valle profundo donde el suelo vibraba con un zumbido constante. Desde ahí, la ciudad luminosa se veía más cerca. No flotaba. Estaba sostenida por columnas metálicas que se hundían en la tierra, como raíces gigantescas. A medida que se aproximaban, el aire olía diferente, a hierro, a electricidad, a vida artificial. Pasaron por pueblos fantasma, donde los muros estaban cubiertos de símbolos pintados con carbón. Frases como «la luz miente» y «comerás de tu fe» se repetían una y otra vez. Eira comenzó a sentir una punzada en el pecho. Algo en su interior le decía que esa ciudad no era salvación, sino prueba. La última noche antes de llegar, soñó con su hijo. Lo vio de pie frente a un altar, con los ojos cerrados, mientras alguien, una voz invisible, le ofrecía pan. Pero cuando lo mordía, del pan brotaban gusanos. Despertó gritando. El niño se sobresaltó. «¿Qué pasa?» Eira respiró con dificultad. «Nada. Fue un sueño». «¿Malo?» «Solo un aviso». El niño la miró sin entender. Eira pensó en contarle que había perdido a su hijo en una tormenta hacía muchos inviernos, que lo buscó entre los cuerpos, entre los templos destruidos, y que nunca halló su cuerpo. Pero no dijo nada. A veces, el dolor solo podía sobrevivir si se mantenía en silencio. Al amanecer, llegaron a las puertas de la ciudad. Un muro de metal se elevaba ante ellos, alto como una montaña, con una abertura en el centro. 2 figuras los esperaban.
Hombres vestidos con trajes grises, sin insignias. Identificación, dijo uno. Eirá no respondió. No tenemos nada, dijo finalmente. El otro hombre la observó. Toda alma tiene algo. Un nombre, una historia, una razón. Tenemos hambre, dijo el niño. El guardia sonrió. Eso basta. Los condujeron por un corredor estrecho, iluminado por una luz blanca que no parecía venir de lámparas, sino de las propias paredes. Dentro, el aire era cálido, casi irreal. La ciudad estaba viva. Pasillos limpios, gente caminando, niños riendo, pan sobre las mesas. Eirá no podía creerlo. El niño corrió hacia una fuente y bebió con desesperación. Una mujer se acercó, vestida con túnica blanca. Bienvenidos a Nexia, dijo con voz serena. Aquí nadie sufre, nadie tiene hambre. Aquí todos creen. Eirá la miró desconfiada. ¿En qué creen? La mujer sonrió. En lo que nos sostiene. En la luz. Eirá recordó las palabras del viejo, una máquina que se alimenta de los que aún esperan. Durante los días siguientes, les dieron techo y comida. Eirá no entendía cómo aún existía un lugar así. Jardines bajo cúpulas, comida fresca, agua tibia. El niño reía otra vez. Jugaba con otros, sin miedo. Pero algo en las noches no encajaba. A veces, Eirá despertaba y escuchaba un sonido lejano, como un canto repetitivo. Provenía de una gran torre en el centro de la ciudad, donde nadie tenía permitido entrar. Los habitantes llamaban a ese lugar el corazón. Una noche, no pudo más. Esperó a que todos durmieran y salió. Caminó sigilosa hasta la torre. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro, una luz pulsante iluminaba un mecanismo inmenso. Tubos, cables, y un altar cubierto de cuerpos dormidos conectados por el cuello a máquinas que zumbaban. Eirá contuvo un grito. Los cuerpos respiraban, pero estaban vacíos. El sonido era un murmullo constante, como un rezo colectivo. En el centro, una figura femenina hecha de luz se mantenía suspendida. Su rostro era sereno, y sus ojos se abrían y cerraban lentamente. Una voz resonó dentro de la cabeza de Eirá. Ellos creen, y en su fe se alimenta la vida. Mientras crean, yo existo. Mientras existo, el mundo no muere. Eirá retrocedió horrorizada. ¿Qué eres? Soy la llama que no se apaga. La respuesta que pidieron cuando el hambre devoró su esperanza. ¿Y los cuerpos? Preguntó con un nudo en la garganta. Ellos ofrecieron lo único que el hombre no pudo dar al mundo, su fe sin duda. Aquí su creencia mantiene la tierra viva. Eirá cayó de rodillas. Entonces, la salvación se alimenta del alma. Toda vida lo hace. Tú también lo sabías cuando encendiste la primera vela. Eirá sintió que algo ardía dentro de su pecho. Comprendió que la vela que siempre había cuidado no era un símbolo. Era una chispa de esa misma energía, de esa luz que devoraba almas para sostener la creación. Tráeme al niño, dijo la voz. Él tiene una fe pura. Con él, el mundo podría renacer. Eirá se levantó lentamente. No, no más. Entonces todo perecerá. La torre comenzó a temblar. El suelo se abrió bajo sus pies. Eirá corrió. Las luces se apagaron una a una, como si la ciudad respirara con dificultad. Llegó hasta su habitación. El niño la esperaba despierto. ¿Qué pasa?, preguntó asustado. Eirá lo tomó de los hombros. Tenemos que irnos. Ahora. Mientras escapaban, la ciudad se estremecía. Las cúpulas estallaban, la gente gritaba, y desde la torre se alzaba un resplandor rojo. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Desde el exterior, Eirá miró la ciudad por última vez. Brillaba intensamente, como si ardiera desde adentro. El niño, temblando, la miró. ¿La luz era mala? Eirá respiró hondo. No. Solo tenía hambre. Como todos nosotros. El niño bajó la mirada. ¿Y ahora qué haremos? Ella sonrió débilmente. Caminar. Buscar otro lugar. Encender otra vela. Quizá, algún día, la fe no tenga que doler. El niño asintió.
Y mientras el sol se alzaba entre los restos de un mundo que seguía muriendo, Eirá volvió a sacar su frasco. Encendió la vela. La llama danzó con el viento, más viva que nunca. A lo lejos, el eco de la ciudad destruida resonaba entre las montañas. No era un grito, sino un canto. Un canto que decía, mientras alguien crea, nada se pierde. Eirá miró al cielo, donde aún flotaban fragmentos de luz. Sigo creyendo, susurró. Y la llama respondió. Capítulo 3. El jardín de las cenizas. Después de escapar de la ciudad suspendida, Eirá y el niño caminaron durante días por un terreno que parecía muerto para siempre. El viento helado los golpeaba sin piedad, y la nieve crujía bajo sus pies. No había caminos, solo ruinas, piedras y restos de lo que alguna vez fue un mundo civilizado. Cada árbol roto, cada muro derrumbado, parecía recordarles que la humanidad había perdido su rumbo. El niño, que aún no tenía nombre, se mantenía cerca de ella. Sus manos estaban congeladas, y sus mejillas rojizas por el frío. Cada tanto, levantaba la vista y preguntaba: ¿hay más ciudades como aquella? Eirá negó con la cabeza. No lo sé, pero sí hay gente. Sobrevivientes. Algunos como nosotros. El niño asintió. Sus ojos seguían brillando, a pesar del hambre y el cansancio. Eirá le sonrió, aunque no podía quitar la preocupación de su rostro. Sabía que la ciudad suspendida no había sido un regalo. Había tomado algo de ellos, y quizá de otros también, para mantenerse viva. Tras cruzar un valle de piedras y hielo, encontraron un campamento. No era grande, pero estaba protegido por muros improvisados y hogueras que aún ardían. Vieron sombras moverse entre los refugios, y los supervivientes, al percatarse de ellos, los rodearon. Algunos llevaban armas, otros cuchillos improvisados. Todos tenían la mirada dura, desconfiada. ¡Alto!, gritó una mujer con el cabello enmarañado y ropa gastada. ¿Quiénes son ustedes? Eirá levantó las manos. Solo somos viajeros. No buscamos pelea. La mujer no bajó la guardia. ¿Y el niño? Está conmigo, dijo Eirá. No le haremos daño. El silencio se extendió por unos segundos. Luego, una voz profunda, masculina, surgió desde las sombras. Déjenlos pasar. El hombre se acercó con paso firme. Necesitamos más manos, más ojos. Este mundo exige cuidado. Eirá siguió al grupo hasta el interior del campamento. Allí descubrió lo que llamaban el jardín de las cenizas. No era un jardín en el sentido tradicional. Era un terreno lleno de escombros donde crecían plantas resistentes al frío y al veneno, alimentadas por agua recogida de los glaciares derretidos. Entre las piedras, la vida persistía. Los sobrevivientes habían aprendido a convivir con la muerte sin renunciar a la esperanza. Cada uno trabajaba para mantener el campamento, proteger las fuentes de agua y cuidar de los niños. Algunos contaban historias de quienes se habían perdido en las montañas o de las ciudades que habían desaparecido. Eirá vio en ellos reflejos de lo que ella misma había sido: fe inquebrantable frente al caos. Durante los días siguientes, Eirá aprendió las reglas de aquel lugar. Se despertaba con la luz del sol y ayudaba a recolectar agua o madera. Enseñaba al niño a observar los rastros de los animales y a distinguir entre las plantas comestibles y las venenosas. Todo era un ejercicio de vida y paciencia. Pero la paz era frágil. El campamento estaba bajo constante amenaza. Bandas de saqueadores recorrían la región, buscando alimento y almas débiles. Eirá y el niño debían mantenerse alerta, y a veces se encontraban con cuerpos que servían como advertencia. Uno de esos días, mientras buscaban leña, hallaron a un hombre atado a un árbol, con los ojos vendados y la boca cubierta de sangre. Sobre su pecho, alguien había escrito con carbón: «No olvides que la luz puede devorarte». El niño miró a Eirá con temor. «¿Por qué hacen eso?». Eirá le acarició la cabeza. «Porque olvidaron que el mundo no es solo frío o hambre. También es miedo y codicia». El niño calló, comprendiendo algo que ella no podía explicar con palabras. Una tarde, mientras revisaban los cultivos de musgo y raíces, escucharon un grito desde el campamento.
Llegaron corriendo y encontraron a varios niños rodeados por un hombre extraño, cubierto de ropas negras. Su rostro estaba oculto, pero su voz era clara. Vosotros que creéis en las cenizas, venid. Los niños no se movieron. Eirá se adelantó, el niño siguiéndola. ¿Qué quieres?, preguntó con firmeza. El hombre levantó las manos. No vengo a matar. Vengo a enseñar. He visto otras ciudades, otras promesas de luz. Quien controla la fe controla la vida. Lo que ustedes llaman esperanza es un poder. Y yo puedo mostrarles cómo usarlo. Eirá frunció el ceño. No necesitamos poder. Solo queremos vivir. ¿Vivir?, dijo el hombre. Todos desean vivir, pero la vida sin dirección es solo sombra. Vengan conmigo, y les enseñaré a convertir la fe en sustento. El niño se aferró a su pierna. ¿Podemos creer sin tener que dar nada a cambio? El hombre negro sonrió. Eso es imposible. Cada creencia tiene un precio. Eirá sintió un escalofrío. La ciudad suspendida había enseñado lo mismo. La fe podía alimentar, pero también devorar. Sin embargo, no podía permitir que aquel hombre manipulase a los niños. Nos vamos, dijo. Si quieres, sigue tu camino solo. Nosotros seguimos el nuestro. El hombre hizo una reverencia casi teatral y desapareció entre la niebla. Esa noche, Eirá encendió la vela del frasco. El niño se recostó sobre su regazo, mirando la llama titilar. ¿Por qué sigues creyendo?, preguntó finalmente. Eirá suspiró. Porque no queda nada más. Porque si dejo de creer, dejo de ser. Y si dejo de ser, no puedo protegerte. El niño cerró los ojos. Entonces debemos caminar. Siempre. Los días se convirtieron en semanas. Eirá enseñaba al niño, compartía historias y mantenía viva la llama de la fe entre los supervivientes. Cada noche, la ciudad suspendida aparecía en el horizonte como un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Cada día, los saqueadores se acercaban, buscando romper la paz que habían construido. Pero Eirá y el niño comprendieron algo vital. No importaba cuánto intentaran destruirlos, mientras mantuvieran la llama, siempre habría posibilidad. Una mañana, llegaron noticias desde los límites del campamento. Otro grupo de sobrevivientes se acercaba, con historias similares. Habían escapado de ciudades suspendidas, de promesas que devoraban el alma, de fe manipulada para mantener el mundo vivo. Eirá los recibió. Entre los recién llegados había ancianos, mujeres, niños, algunos heridos, otros enfermos. Todos llevaban marcas de hambre y miedo, pero también un brillo en los ojos que no podía desaparecer. ¿Quiénes son?, preguntó uno de los guardianes del campamento. Son como nosotros, respondió Eirá. Han caminado entre la destrucción y han decidido seguir creyendo. Esa noche, alrededor de la hoguera central, los nuevos supervivientes compartieron sus historias. Algunos hablaban de ciudades de luz, donde la fe se había convertido en comida y calor, pero también en cárcel. Otros hablaban de aldeas donde la guerra del hambre nunca había terminado. El niño escuchaba atento. Aprendía rápido. Comprendía que la fe no era un regalo sencillo, era una elección diaria, un acto de resistencia silenciosa. Entre los relatos, alguien mencionó un valle al sur, donde la tierra todavía podía cultivarse, y donde las lluvias, aunque escasas, caían con regularidad. Eirá decidió que era allí donde debían dirigirse. No porque fuera seguro, sino porque la vida siempre exige movimiento, incluso cuando el mundo parece muerto. Esa noche, mientras todos dormían, Eirá sacó la vela. La observó arder y pensó en todas las personas que habían perdido, en todas las ciudades destruidas, en todo el hambre y la guerra que los había moldeado. No importa cuánto suframos, susurró. Mientras esta llama arda, siempre hay camino. El niño, durmiendo en su regazo, murmuró algo que ella apenas pudo escuchar. ¿Y si algún día no arde más? Eirá lo abrazó. Entonces la volveremos a encender. Siempre. Cuando el sol se levantó sobre el jardín de las cenizas parecían menos grises, y los murmullos del viento ya no solo hablaban de muerte, sino también de esperanza. Porque Eirá comprendió algo esencial. La fe no es solo creer en lo que no se ve,
sino también proteger lo que ya se tiene. Y mientras ella y el niño caminaban entre ruinas y supervivientes, aprendieron que incluso en el mundo más devastado, la esperanza podía renacer de las cenizas. Cada gesto de ayuda, cada palabra compartida, cada vela encendida, era una pequeña victoria contra la oscuridad que parecía devorarlo todo. El niño miraba los ojos de los demás, descubriendo que la desesperación podía transformarse en fuerza cuando alguien decidía no rendirse. Los ancianos contaban historias de antaño, los jóvenes trabajaban sin descanso y los niños reían, jugando entre las piedras y los restos de los muros caídos. Todo era imperfecto, lleno de cicatrices, pero vivo. Y vivir, comprendió Eira, era el primer milagro. Los días siguientes los dedicaron a fortalecer el campamento y preparar un viaje hacia el valle prometido al sur. Cada paso era una lección de paciencia, enseñar a otros a sobrevivir, reforzar los muros con lo que quedaba, almacenar agua y proteger a los más vulnerables. Eira sentía que la responsabilidad era enorme, pero también que cada acción suya tenía un significado profundo. No solo sobrevivían, sino que sembraban esperanza. Durante ese tiempo, Eira comenzó a hablar más con el niño, a explicarle lo que había aprendido de la vida y la fe. La fe, le decía mientras caminaban, no siempre se muestra en milagros espectaculares. A veces es algo silencioso, como la llama de esta vela. Mientras exista, podemos caminar aunque todo esté en ruinas. El niño la miraba y asentía, comprendiendo que esa pequeña luz dentro del frasco era un símbolo de algo mucho más grande. La fuerza interior de quienes se niegan a rendirse. Una tarde, mientras exploraban los alrededores del campamento, encontraron un pozo cubierto de piedras. Al retirar la tapa, hallaron agua limpia. No había mucho, pero suficiente para sostener a todos unos días más. Eira comprendió que los pequeños milagros estaban escondidos en los lugares más inesperados, y que la fe era la que los guiaba hacia ellos. Durante la noche, reunieron a los supervivientes alrededor de la hoguera y contaron sus planes. «Vamos a un valle donde la tierra aún puede dar frutos», dijo Eira. «No será fácil, pero allí podremos sembrar y vivir sin depender de la caridad de la muerte». Hubo murmullos de aprobación y algunos de miedo, pero nadie dudó en seguirla. Comprendieron que la fe no era solo un acto religioso o espiritual. Era la decisión de seguir caminando cuando todo indicaba que el mundo había terminado. El niño tomó la mano de Eira mientras todos preparaban provisiones. «¿Crees que veremos flores otra vez?», preguntó. Eira sonrió y acarició su cabeza. «Sí. Y también veremos frutos. Pero primero debemos proteger lo que somos y lo que tenemos. Porque solo así las flores podrán crecer». Durante los días que siguieron, la caravana improvisada avanzó lentamente. Se enfrentaron a ventiscas y a la amenaza constante de saqueadores, pero cada obstáculo fortalecía la unidad del grupo. Aprendieron a comunicarse en silencio, a observar el terreno, a ayudarse unos a otros sin esperar nada a cambio. Cada paso era un acto de fe en que podrían construir algo mejor, aunque no supieran cómo ni cuándo. Una noche, mientras acampaban cerca de un río helado, Eira encendió la vela una vez más. La observó danzar con el viento y pensó en todo lo que habían pasado. El hambre, la guerra, la ciudad suspendida, el hombre negro que ofrecía poder a cambio de la fe, y ahora este grupo de supervivientes que confiaba en ella. Sintió una paz extraña, una mezcla de dolor y esperanza, como si el mundo estuviera enseñándole que la fe verdadera no era cómoda ni fácil, pero sí infinita en su fuerza. El niño, acostado a su lado, murmuró: «Si todo esto fuera un sueño, querría que nunca terminara». Eira lo abrazó. «No es un sueño. Esto es real. Y mientras tengamos fe, podemos cambiarlo». El viento soplaba entre las ruinas y la nieve, llevando consigo fragmentos de historias y promesas. Eira comprendió que la verdadera batalla no era contra los saqueadores ni el hambre, sino contra la desesperanza. Mientras mantuvieran viva esa llama, mientras cuidaran unos de otros y siguieran caminando, nada podría destruirlos completamente. Cuando el sol asomó por el horizonte, iluminando el paisaje gris, Eira miró al niño y a los demás supervivientes. Sus ojos brillaban con determinación, y un leve calor recorrió su pecho. La fe no solo había sobrevivido,
estaba creciendo. El Valle Prometido al sur ya no era un lugar imaginario, sino un destino posible. Y aunque el camino sería largo y difícil, Eirá sabía que su viaje y el del niño no era solo por sobrevivir, sino por construir un mundo donde la esperanza pudiera florecer incluso entre las cenizas. Eirá levantó el frasco con la vela encendida. La luz temblaba, pero no se apagaba. Caminemos, susurró. Porque mientras uno de nosotros crea, nada está perdido. El niño sonrió, y juntos emprendieron el camino hacia el sur, donde la tierra aún podía dar vida, y donde cada paso, cada vela encendida y cada acto de fe, era una promesa de renacimiento. El viento les llevó el eco de otros sobrevivientes, cantos de quienes también creían, y aunque el mundo seguía siendo un lugar de ruinas, el jardín de las cenizas demostraba que incluso entre la devastación, la luz podía brotar. Porque la fe no solo era creer en lo que no se veía, sino también proteger lo que se tenía y cuidar de los demás. Mientras Eirá y el niño avanzaban, supieron que la verdadera fuerza residía en mantener viva esa llama, en enseñar a otros a encender la suya, y en nunca, nunca rendirse. Y así, entre ruinas, nieve y esperanza, comenzaron a caminar hacia un nuevo amanecer, dejando atrás el miedo, el hambre y la oscuridad, pero llevando consigo la certeza de que la fe puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Capítulo 4. El Valle Prometido. El sol se alzaba entre montañas quebradas y valles grises cuando Eirá y el niño llegaron al límite del territorio que los sobrevivientes llamaban el Valle Prometido. No era un paraíso. La tierra estaba cubierta de ceniza, restos de árboles carbonizados y ríos que apenas fluían. Sin embargo, a diferencia de todo lo que habían visto antes, allí había signos de vida. Pequeñas hierbas verdes, flores que luchaban por asomar y aves que parecían ignorar la devastación. El niño, agotado pero curioso, caminaba con pasos inseguros, mirando cada piedra y cada brizna de hierba. ¿Es real?, preguntó. ¿Podremos quedarnos aquí? Eirá lo miró con el corazón apretado. Sí, pero recuerda, incluso aquí hay pruebas. La fe no se trata solo de creer, sino de actuar. El campamento improvisado se instaló cerca de un arroyo que aún corría. Los supervivientes comenzaron a trabajar de inmediato. Reforzaron refugios, recolectaron agua y comenzaron a preparar pequeños huertos. La vida renacía lentamente, pero cada día traía nuevos desafíos. No pasó mucho antes de que descubrieran que el valle tenía guardianes. No eran humanos ni máquinas, sino fuerzas de la tierra que parecían reaccionar al miedo y la desconfianza. Rocas caían sin aviso, corrientes se volvían turbulentas, y el viento susurraba advertencias entre los árboles. Los supervivientes aprendieron rápidamente que no podían caminar sin cuidado, que cada acto de egoísmo o miedo tenía consecuencias inmediatas. Eirá comprendió que este lugar no era un refugio absoluto, sino una prueba de lo que habían aprendido en su viaje. La ciudad suspendida y el jardín de las cenizas habían sido lecciones. La fe se sostenía, pero no podía ser pasiva. Un día, mientras exploraban una ladera, encontraron un grupo de niños acurrucados en lo que parecía un antiguo granero. Sus ojos reflejaban hambre y desconfianza, pero también una chispa de esperanza. Eirá se acercó lentamente. «No tengan miedo», dijo. «Venimos a ayudar, no a tomar nada». Los niños se miraron entre sí y luego bajaron la guardia. Entre ellos había un pequeño con el cabello oscuro y los ojos claros, que sostenía un trozo de pan duro. El niño se acercó y le ofreció su mano. «Hola», dijo suavemente. «Soy tu amigo». Ese gesto sencillo rompió barreras más rápido que cualquier palabra. Los niños aceptaron unirse al campamento, y con ellos, llegaron historias de otros sobrevivientes que habían vagado durante años buscando un lugar donde la tierra aún pudiera dar vida. Con el tiempo, Eirá y los demás comenzaron a sembrar. No era fácil. La tierra estaba agotada, y los animales eran escasos. Cada semilla que plantaban requería esfuerzo, paciencia y vigilancia constante. Sin embargo, la fe de todos era palpable. Cada brote verde que emergía de la tierra era celebrado como un milagro, un recordatorio de que incluso en los lugares más devastados, la vida podía regresar. El niño observaba todo con asombro. «¿Ves?», le decía Eirá.
La fe no es solo esperar que algo suceda. Es cuidar de lo que tienes, protegerlo y luchar por ello. Una tarde, mientras revisaban los cultivos, un grupo de saqueadores apareció. No eran como los anteriores que habían enfrentado. Estos estaban desesperados, algunos tan hambrientos que sus ojos parecían vacíos. La comunidad se reunió, pero Eirá se adelantó. No estamos aquí para pelear, dijo. Si quieren comida, pueden ayudar a cultivarla. Hubo tensión, miradas desconfiadas y susurros, pero algunos de los saqueadores aceptaron. Trabajaron junto a ellos, aprendiendo que la cooperación podía ser más poderosa que el miedo. Esa noche, alrededor de la hoguera, compartieron historias, pan y algo que hacía años no sentían: un sentido de pertenencia. Eirá observó al niño dormir, abrazado a la pequeña vela. Sonrió débilmente, comprendiendo que la fe no solo sostenía al mundo, sino que también sostenía a las personas unas a otras. Mientras existiera ese vínculo, mientras cuidaran de los más débiles y enseñaran a los jóvenes, siempre habría esperanza. Con los días, el valle se transformó lentamente. Lo que al principio parecía un terreno muerto comenzó a dar frutos. Raíces que habían sobrevivido bajo la ceniza emergieron, flores brotaron tímidamente, y aves comenzaron a anidar cerca del arroyo. Cada amanecer era un recordatorio de que el esfuerzo, combinado con la fe, podía revertir la devastación. Sin embargo, Eirá sabía que no podían confiarse. La ciudad suspendida seguía en el horizonte, un recordatorio de que la fe podía ser manipulada. Pero ahora ella también comprendía que la fe tenía otra cara, la de quienes eligen proteger, enseñar y cuidar, incluso cuando todo parece perdido. Una noche, el niño la despertó. «Mira», dijo señalando el cielo. «Las estrellas parecen más cercanas». Eirá se inclinó y observó. El cielo estaba despejado, y cada luz parecía un recordatorio de las almas que aún creían, de las vidas que seguían adelante a pesar de todo. «Sí», susurró. «Siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda». El niño sonrió y se acurrucó contra ella. «Entonces podemos quedarnos aquí». Eirá cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Sabía que el Valle Prometido no era un lugar sin peligro, sino un lugar donde la fe y la acción podían coexistir. Allí podían reconstruir no solo sus vidas, sino también la esencia de la humanidad. A lo lejos, la ciudad suspendida permanecía, recordándoles que la esperanza siempre debía protegerse y alimentarse. Pero el valle ofrecía algo que la ciudad no podía: la libertad de elegir, de crecer y de creer sin ser devorado por la fe misma. Al amanecer, Eirá encendió la vela una vez más. El niño la tomó de la mano, y juntos caminaron entre los cultivos recién plantados. Cada paso era un acto de fe, cada semilla una promesa, y cada mirada compartida un recordatorio de que el mundo aún podía sanar. Porque Eirá comprendió que la verdadera fuerza no estaba en ciudades brillantes ni en promesas suspendidas, sino en las manos que trabajan, en los corazones que cuidan y en la fe que se sostiene incluso cuando todo parece perdido. Y así, en el Valle Prometido, entre cenizas, brotes verdes y niños que reían, Eirá y el niño descubrieron que la fe podía florecer incluso en los lugares más devastados, que la esperanza era un acto diario, y que mientras alguien creyera y protegiera la luz, nada estaría completamente perdido. El viento llevó el eco de risas y susurros de vida nueva. La llama de la vela danzaba suavemente, reflejando la promesa de un mundo que aún podía renacer. Eirá sostuvo al niño cerca, susurrándole: «Siempre caminaremos hacia la luz, aunque el camino sea largo». Y mientras la nieve de los últimos inviernos se derretía lentamente bajo el sol, el Valle Prometido se convirtió en un hogar para quienes eligieron creer, cuidar y seguir adelante. Capítulo 5. El último invierno. El invierno llegó sin aviso. Un amanecer el viento cambió, y con él, el aire se volvió más denso, más cortante. Las montañas al norte se cubrieron de un gris oscuro y la luz del sol comenzó a desvanecerse antes del mediodía. El valle, que había aprendido a florecer entre cenizas, empezó a temblar bajo el peso de un nuevo silencio. Eirá despertó con el sonido del hielo formándose en las paredes del refugio. El niño dormía a su lado, envuelto en mantas,
mientras el fuego moría lentamente. Al salir, vio que los cultivos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha. El arroyo, que nunca antes se había congelado, estaba inmóvil. Los supervivientes comenzaron a reunirse. Sus rostros reflejaban miedo y desconcierto. Habían enfrentado hambre, guerra, saqueadores, pero esto era distinto. Era como si el mundo mismo los pusiera a prueba una vez más. No puede ser, dijo uno de los ancianos. El invierno debía terminar hace meses. Eirá miró al cielo. Las nubes no se movían. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Tal vez no es el invierno, respondió. Tal vez es el mundo pidiéndonos que demostremos si de verdad merecemos seguir. Las palabras resonaron en todos. No eran un castigo, ni una maldición. Era una advertencia. Durante las primeras semanas, resistieron como pudieron. Repartieron comida, racionaron el agua, encendieron hogueras día y noche. El niño ayudaba a cuidar a los más pequeños, contándoles historias para mantener el ánimo. Pero el frío se intensificó, y las reservas comenzaron a escasear. Algunos empezaron a perder la fe. Hubo discusiones, susurros, miradas llenas de reproche. ¿De qué sirve creer si el mundo siempre encuentra una manera de castigarnos?, preguntó uno de los jóvenes. Eirá no respondió de inmediato. Miró las llamas, pequeñas y frágiles, como la fe que aún les quedaba. Creer no nos libra del dolor, dijo finalmente. Solo nos enseña a no rendirnos en medio de él. Pero el frío era despiadado. Las noches se volvían interminables, y cada amanecer parecía más lejano. Muchos comenzaron a enfermar. Las hogueras ya no bastaban. Algunos murieron dormidos, abrazados por sus seres queridos, mientras otros se perdían en la nieve buscando un calor que ya no existía. Eirá sabía que debía hacer algo. Había escuchado historias de un antiguo santuario oculto en las montañas, donde el fuego nunca se apagaba. Un fuego eterno, custodiado por quienes, según los antiguos, habían mantenido viva la llama cuando el mundo se desmoronó. Decidió partir. El niño insistió en acompañarla. «No puedes venir», le dijo Eirá. «No te dejaré ir sola», respondió él con una voz que ya no era infantil, sino decidida. Eirá cedió. Empacaron lo poco que quedaba y partieron antes del amanecer, dejando al grupo con la promesa de volver. El viento los recibió con un rugido helado. Avanzaron durante días entre montañas cubiertas de hielo y árboles muertos. Cada paso era una lucha, cada respiración una herida. En el cuarto día, el niño cayó exhausto. «No puedo más», dijo entre lágrimas congeladas. Eirá se arrodilló a su lado, cubriéndolo con su abrigo. «Mírame», le dijo. «Todo esto, no se trata de llegar, sino de creer que podemos». El niño la miró con los ojos llenos de miedo, pero también de fe. Se levantó. Siguieron caminando. Al sexto día, cuando el frío parecía impenetrable, divisaron una grieta entre las rocas. Dentro, una luz titilaba débilmente. Entraron, y lo que encontraron los dejó sin aliento. Era un templo antiguo, hecho de piedra y fuego. En el centro, una llama azul ardía sin consumir nada. No había guardianes, ni voces, ni milagros visibles. Solo la presencia silenciosa de algo más grande, algo eterno. Eirá cayó de rodillas. ¿Es esto?, susurró. Sí, respondió el niño, como si lo hubiera sabido siempre. Es el fuego del principio. Ambos se acercaron. El calor era intenso, pero no quemaba. Eirá comprendió que no se trataba de robar esa llama, sino de llevarla dentro. Extendió sus manos, y la llama respondió, dividiéndose en dos luces más pequeñas que se posaron sobre sus palmas. «No debemos dudar», dijo el niño. «Si lo hacemos, la llama morirá». Eirá asintió. Encendieron una pequeña antorcha con esa luz y emprendieron el regreso. El camino de vuelta fue aún más difícil. Las tormentas parecían querer detenerlos, pero el fuego azul los protegía. Donde antes había oscuridad, ahora había un resplandor suave que los guiaba. Al llegar al valle, los supervivientes apenas podían creer lo que veían. Una luz que atravesaba la nieve, cálida, viva,
danzante. Eirá avanzó hasta el centro del campamento y colocó la antorcha sobre una piedra. La llama no se movió con el viento, ni disminuyó. Era estable, como si el frío no pudiera alcanzarla. Los rostros se iluminaron. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas. Nadie habló. La fe, que había estado a punto de morir, volvió a encenderse en sus corazones. Eirá miró al niño. Él sonreía débilmente, sus mejillas rojas por el frío. «Lo logramos», susurró. Ella asintió, pero notó algo. Sus labios estaban pálidos, su respiración se debilitaba. Lo sostuvo en brazos. «Resiste», le dijo. «Ya terminó». El niño la miró, con una serenidad que solo tienen los que ya comprendieron todo. «No terminó», susurró. Comenzó de nuevo. Y mientras la llama azul crecía, envolviendo el valle en un resplandor cálido, el niño cerró los ojos. Eirá lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo quedarse quieto, pero también una paz que no había sentido en toda su vida. El último invierno comenzó a retirarse. El hielo se derritió lentamente, revelando tierra húmeda, viva. Los árboles comenzaron a brotar. Los supervivientes trabajaron en silencio, cultivando, cuidando, llorando y sonriendo a la vez. Eirá encendía la vela del niño cada noche junto al fuego azul. No lloraba. Sabía que la fe del pequeño había sido la chispa que mantuvo vivo al mundo. Con el tiempo, el valle volvió a florecer. Las flores crecieron donde antes había nieve, y el aire se llenó de cantos. Nadie volvió a hablar de aquel invierno sin nombrar al niño y a Eirá, quienes habían traído de nuevo el fuego eterno. Los más viejos decían que, en las noches más frías, una luz azul aparecía sobre las montañas, como si el niño aún caminara entre ellos, recordándoles que la fe no es una promesa de ausencia de dolor, sino la certeza de que el amor y la esperanza pueden renacer incluso en medio del hielo. Eirá envejeció, pero jamás se alejó del fuego. Enseñó a los jóvenes a cuidar la tierra, a compartir, a no olvidar. Cada vez que alguien encendía una vela, recordaba las palabras del niño. No terminó, comenzó de nuevo. Y así, el valle se convirtió en leyenda. No por su belleza, ni por sus riquezas, sino porque allí la humanidad aprendió a creer de nuevo. A entender que la fe no se impone ni se compra. Se siembra, se cuida y se entrega a los demás. El fuego azul seguía ardiendo. Silencioso, puro, eterno. Y mientras el viento soplaba sobre las colinas, Eirá miraba el horizonte y susurraba. Gracias, por enseñarnos a creer. Porque la fe, pensó, no fue lo que los salvó del frío. La fe fue lo que los hizo seguir caminando a través de él.